Bueno, yo les vengo a hablar sobre los instrumentos en la metrología. Les vamos a hablar de tres tipos de instrumentos, el cual es el comparador de carátula, el vernier y el micrómetro. Y bueno, mi equipo está compuesto por Mancilla Chan, Marco Antonio, López Valdés, Luis Javier, López Enríquez, Limber Antonio, Juárez Ruiz, César Ernesto, Mauricio Díaz Elmer. Y les voy a hablar sobre lo que es un comparador de carátulas. Bueno, el comparador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en la forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como le permita el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento no entrega valores de medición, sino que entrega variaciones de mediciones. De ahí viene su nombre. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que se desea comparar. Suelen medir rangos de 0.25 milímetros a 300 milímetros, con resoluciones de 0.001 milímetros a 0.01 milímetros. El comparador es un instrumento utilizado para el control del error de forma de una pieza, es decir, tolerancias geométricas, y para la medida comparativa entre las dimensiones de una pieza sujeta a examen y la de un patrón. Al ser un instrumento de comparación, es necesario que durante su uso esté cuidadosamente sujeta a una base de referencia, y como su nombre lo indica, se utilizan para comparar medidas que deben encontrarse dentro de cierto intervalo, ya sea por desgaste u otras cosas que pudieran haber variado. El comparador se usa para el control de piezas, con una mesa y soportes adecuados y con una barra, o cremallera que permite el desplazamiento de un comparador. Bueno, el comparador de carátula es un instrumento que esencialmente se utiliza para corroborar tolerancias geométricas como el ovalamiento, conicidad, cilindricidad, planitud, paralelismo y oscilaciones. La forma de medir es igual para ambos sistemas. El comparador de carátula es uno de los instrumentos de medidas analógicos que permiten la medición de las magnitudes lineales de forma directa, es decir, midiendo directamente la magnitud deseada o indirecta, que estableciendo la diferencia entre la magnitud deseada y otra conocida. Y bueno, les voy a hablar sobre las partes que lo conforman. Las partes que los conforman en sí deberían ser 10, pero el comparador de carátulas trae dos veces lo que es el husillo, así que solo les mencionaré 9, las cuales son carátula, aguja principal, arillo, vástago, como ya había dicho, el husillo, punta de contacto, aguja cuentavueltas, indicadora es pasa no pasa y el capuchón. Bueno, les daré sobre un breve resumen de su función. Bueno, la carátula es un elemento móvil con marcas impresas que indican los valores de centésimas, de milímetros. En algunos casos se pueden leer de ambas direcciones horarias. Además, es posible rotarlas y de este modo hacer coincidir la aguja principal con el valor cero. La otra sería la aguja principal. La misma indica los valores en centésimas de milímetro. Es la mayor. Se encuentra en el centro del reloj. Esta es la que está en el centro del reloj, la aguja principal. Bueno, luego seguiría el capuchón. Su propósito es simple, es la de elevar manualmente la punta de contacto. Se debe usar para no dañar el instrumento cuando lo retiramos de una superficie. Luego seguiría la aguja cuentavueltas. Este es más pequeña que la aguja principal y asciende en una unidad cada vez que la manecilla principal ha completado un giro, lo que se traduce en un milímetro. Luego seguiría el eje de cremallera. Es el componente que fija la punta de contacto y traslada su movimiento al mecanismo interior. Luego seguimos con el vástago de sujeción.
por norma tiene un diámetro de 8 milímetros y su función es la de servir de superficie a sujetar por una abrazadera. Esta última está aprisionada a su vez a una estructura firme e indispensable para realizar una medición precisa, ya que si no es así puede variar su medición y puede ser errónea. Bueno, luego sigue la punta de contacto o palpador. Se trata del elemento que toma contacto con las superficies. A comparar, existen varios tipos y son intercalables entre sí, según el propósito al que se deba utilizar. Y por último sería el lucillo. Como ya le había dicho, este se presenta dos veces en lo que es el comparador de carátulas. Bueno, es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento de lucillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven de forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. Y esto sería mi parte. Sigue mi compañero. A continuación hablaremos sobre el funcionamiento del comparador de carátula. Su funcionamiento es a través del pequeño movimiento del lucillo, el cual se amplifica mediante un tren de engranes, en el cual la aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. El comparador es un instrumento el cual es utilizado para el control de error de formas de una pieza. A continuación utilizaremos un simulador para poder explicar de una manera más simple su funcionamiento. Su funcionamiento, el cual es a través del vástago, el cual al entrar y salir. En este caso, al mover todo el vástago, como se puede apreciar, se observa el movimiento de las agujas en el cual son la aguja principal y la aguja cuenta vueltas, donde también se puede apreciar la carátula principal y la carátula secundaria, en la cual al momento de mover el vástago se aprecia la lectura, en el cual al mover todo el vástago se observa que en la carátula principal ha pasado 14.14 milímetros y en la carátula secundaria se observa que ya pasó 1 milímetro, en el cual también se aprecia o se puede observar la apreciación y la unidad de medida. En este caso, la apreciación es 0.01, lo cual indica que la carátula está dividida en 100 partes, lo cual cada una de sus divisiones equivale a la apreciación, que es 0.01, y que su máxima medición es de 10 milímetros, como lo marca en la carátula secundaria. A continuación hablaremos sobre las formas de obtener las lecturas, apoyándonos del simulador. Para medir las variaciones en las medidas entre las piezas, primero se debe ajustar a cero el comparador de carátula, haciendo uso de un patrón que tenga un valor establecido. Como ejemplo podemos usar un bloque patrón o en una superficie plana. Una vez se establece el cero, se ejecuta el comparador A continuación hablaremos de la forma de obtener las lecturas de un comparador de carátula. En la diapositiva se observan algunos pasos y algunas imágenes las cuales ayudarán a comprender mejor la información. También nos apoyaremos de un simulador el cual nos ayudará a comprender de una mejor manera los pasos. Se dice que para medir la variación en la medida entre piezas, lo primero que se debe es ajustar a cero, como en este caso, que está ajustado a cero, haciendo el uso de un valor establecido, como ejemplo puede ser un bloque patrón o una superficie plana. En este caso es una superficie plana, la cual estamos usando como referencia. Y se dice que una vez que se establece el cero, se sujeta el comparador en ese punto por medio de un soporte para asegurar que no se va a perder el cero. En este caso, debido a que es un simulador, no necesitaríamos hacer ese paso. Si fuera en una manera
práctica o en una manera física sería para asegurar que no se va a mover del cero. Luego se procedería a medir las piezas, las cuales se desea saber cuánto varía la medida de la pieza con respecto al patrón. En este caso, ya que no se puede agregar o poner, podríamos hacer un ejemplo de que la pieza se encuentra aproximadamente, lo cual se observa que la diferencia que existe es de 0.34 milímetros. En el caso de que la aguja en este sentido fue a favor de la manecilla del reloj, se dice que es mayor o es positiva. En el caso que hubiera sido menor o fuera en contra de las manecillas del reloj, se podría decir que son negativas. Podríamos ejemplificar eso haciendo esto. En este caso podríamos decir que tomar como referencia o como valor establecido esta parte, ponerlo a 0. En este caso se podría apreciar un valor negativo y un valor positivo dependiendo del ejemplo que se dé. En este caso, si hacemos que el vástago descienda, se apreciaría que la aguja principal se está yendo en contra de las manecillas del reloj, lo cual diría que sería menor o negativo del bloque patrón. En el caso de aumentarlos, pues es como el ejemplo anterior, que eso es lo único que dice que es mayor. En este caso es la forma en la que se puede obtener las mediciones, y a continuación mi compañero. Bueno, pues a mí me tocó explicar lo que es el micrómetro y las partes que lo conforman. Empecemos por lo que es. El micrómetro es un instrumento de medición de pequeñas longitudes, diámetros, distancias o dimensiones muy pequeñas, cuyo mecanismo se basa en una estructura que tiene un tornillo, denominado como tornillo micrométrico. Nos ayuda a encontrar el valor del tamaño que tiene un objeto con mayor precisión. Se construyen en general en los siguientes rangos de medición: de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 milímetros, de 75 a 100 milímetros, hasta más de 1 metro. El micrómetro está conformado por 7 partes. La parte número 1 es el cuerpo. Constituye el armazón del micrómetro. Suele incluir placas de aislante térmico para evitar variaciones por dilatación en la medida. ¿Qué es todo esto? Este es el cuerpo. Tenemos el tope fijo. ¿Qué es esto? Determina el punto cero de la medición y es el elemento de contacto de un lado de la pieza a medir. Está hecho de metales rígidos como acero o hierro para evitar el desgaste. Tenemos la espiga, que es como el tope fijo, también conocida como tope móvil. Es el elemento que determina la lectura final del instrumento. En su punta, al igual que el tope fijo, suele tener metal rígido para evitar el desgaste y así evitar mediciones incorrectas. Es el elemento del otro lado de la pieza a medir. Tenemos el seguro, que es este de aquí, que se observa acá. Permite bloquear el desplazamiento de la espiga y así la espiga no esté jugando mientras nosotros vayamos a hacer la medición. Esto nos permite tener una correcta medición del objeto a medir. Tenemos el trinquete o freno, que es esto, el punto 5.
limita la fuerza ejercida sobre la espiga al realizar la medición. Al igual que todo, algún error en eso nos daría mediciones incorrectas. Una precisión excesiva sobre la espiga automáticamente se manifiesta con una medición errónea. Tenemos dos tipos de tambores, que es el móvil y el fijo. El punto 6, que es este que se ve aquí, que se llama tambor milimétrico móvil, es parte de la espiga o tope móvil, que es parte de esto, de todo esto, es parte de esta espiga. Ahí se encuentra grabada la escala circular o móvil. El tambor gira hacia arriba y hacia abajo. Ahí podemos poner la escala que nosotros deseamos utilizar para hacer la medición del objeto. Tenemos también el tambor fijo, que es esto, un pedazo que se ve aquí hasta acá. A partir de acá ya es el tambor móvil. Este pedacito que se ve acá es el tambor fijo. Tambor milimétrico fijo. Parte del armazón o cuerpo del micrómetro. En esta parte está grabada la escala fija. Esta parte no se mueve ni en ninguna dirección, ni hacia abajo ni hacia arriba. Siempre se está quieta. Al final son el tambor móvil y el fijo son los que nos dan la lectura para tener una medición correcta sobre el objeto que se va a medir. Y pues estas son las partes del micrómetro. Esto es lo que me tocó explicar conjunto con lo que es un micrómetro. Y pues gracias por la atención prestada, y pues vienen más puntos que mis compañeros van a explicar sobre el micrómetro. Y pues nuevamente gracias por la atención prestada y que siga la explicación. Bueno, a mí me tocó explicar cómo funciona el micrómetro. La base del funcionamiento del micrómetro es igual a la de una tuerca en un tornillo. A medida que vamos ajustando la tuerca, esta se va metiendo cada vez más en el tornillo. Lo mismo sucede con el micrómetro. A medida que vamos girando el tambor móvil, el mismo va haciendo mover la espiga hacia el tope. Una vez que la espiga entra en contacto con el objeto a medir, se debe bajar la palanca de fijación y está todo listo para realizar la lectura de medición. Bueno, como dice aquí, cuando llega al tope, por ejemplo, si hubiera un objeto ahí que ese hubiera sido el tope, al tratar de seguir girando, el micrómetro hace como un ruido, como que truena, y eso significa que ya ha llegado a topar con el objeto que queremos medir. Entonces en ese momento tenemos que mover la palanquita que está encerrada con rojo, para que así ya no se pueda mover y tengamos más comodidad al medir. Ahorita vamos a ver cómo se funciona así en un simulador. Por ejemplo, aquí si por ejemplo tenemos una medida que mide 18,49, es porque entonces, bueno, este es el objeto, no, y ahí que quedó y ya movimos la palanca. ¿Cómo es que sabemos qué medida es? Es muy sencillo. Nos fijamos aquí que, por ejemplo, está aquí el 15, es 1, 2, 3, entonces ya son 18. Y luego nos venimos acá en el tambor para ver en qué milímetros es de 50, de 0 a 50. Entonces aquí vemos que está antes del 0, así que es 49, y 18 que tenemos aquí 49, pues 18,49. Igual si queremos ver otro
Por ejemplo, aquí 5 y pues pasó uno, ya son 6. Y tenemos que coincide el 17. 6,17 sería el militraje. En la Bueno, en lo que sigue de mi parte de la exposición explico qué es el vernier o pie de rey como se conoce también. Es un instrumento que sirve para medir desde centímetros hasta fracciones de milímetros en elementos pequeños o delgados como tornillos, orificios, pequeños objetos, láminas tubulares. El vernier permite tomar las medidas precisas, medir las dimensiones de distancias tanto como internas como externas del objeto antes mencionados. Consiste, no alcanzamos con otros, con alguna una escuadra o una regla. Eso nos facilita para poder medir ciertas distancias que no llegan otras herramientas más que estas. Igual es su funcionamiento para medir, por ejemplo, tornillos y no tenemos idea de cuál es su medida. Ya con el vernier tenemos esa facilidad de poder saber cuál sería, por ejemplo, su dado para poder aflojar o apretar cuyo tornillo que no sabemos medida. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Luis López Valdés y pues voy a exponer el tema de las partes de un vernier o pie de rey. Las partes pues serían en todas estas, que serían caras de medición interna, que serían estas dos partes, que igual estas dos son orejas, y esta pieza de acá sirve junto con esta para medir escalones. Este tornillo para regular el juego axial es por donde va a ir el riel, y el tornillo de fijación es el para cuando movamos la varilla de profundidad y queremos que ya no se mueva. Lo apretamos y la varilla de profundidad ya no se moverá. Esa nos servirá también para la varilla de profundidad para tomar medidas que con estas dos serían las mandíbulas. Entonces al momento de mover la varilla hacia la derecha o hacia la izquierda, esta, esta, esta que es fija se queda ahí, pero pues esta otra se va moviendo y va ampliando el rango. Al igual junto con esta que sería para mediciones internas. Este sería el cursor, que sería en la parte de acá abajo, y el nonio, que nos sirve para tener más precisión a la hora de tomar las medidas. El impulsor, la escala principal, que es en el cual nos vamos a basar para tomar las medidas, y las caras de medición de profundidad, que sería y este sería el sostén de la varilla. La pata fija corresponde a la mordaza para medir el exterior de la pieza deseada, que sería, esta es la pata fija y esta sería la móvil. Y dice que la pata móvil corresponde a la mordaza para medir el exterior de las piezas. Permite ajustar la superficie de medición debido al deslizamiento que tiene. Porque si movemos la varilla de profundidad, esta pieza acá se va alejando o la podemos ir acercando. Y al contrario de esta, que esta es fija, no se mueve y se queda en el mismo lugar. La punta fija para parte de la mordaza para medir interiormente a la pieza deseada. Y punta móvil, parte de la mordaza para medir el interior de las piezas. Permite ajustar a la superficie de medición por medio del deslizamiento que tiene. Al igual que aquí abajo, estas dos nos sirven para medir por las medidas que tiene por dentro alguna pieza, algo que queramos medir. Funciona igual. Esta pieza es fija, lo que sería
esta punta, y al momento de mover esta varilla de profundidad, perdón, esta escala principal, al momento de mover la escala principal, se viene hacia acá, entonces este se va alejando y se va acercando. Conforme lo vayamos alejando, este, este va a chocar con el interior y pues ahí vamos a tener nuestra medida. El tornillo de fijación o freno, tornillo situado en la mordaza móvil o punta móvil. Al ser enroscado permite fijar la medida obtenida actuando sobre la lámina de ajuste, que vendría siendo este tornillo de fijación, que al mover la escala principal y querramos fijarla porque ya tenemos nuestra colocado de manera adecuada el vernier, pues la apretamos y ya no se nos moverá. Entonces a partir de ahí ya podemos tomar nuestras medidas. El nonio, escala del calibrador que otorga la precisión de la herramienta según su cantidad de divisiones. El nonio corresponde a la lectura de las fracciones en milímetros, parte inferior, o de pulgadas, parte superior, que esté dividido, perdón. Y la reglilla, bueno, este es el nonio, y pues aquí vamos a ver, por lo regular acá abajo se encuentra lo que son en milímetros, y acá arriba en lo que son en pulgadas. La reglilla de profundidad se encuentra unida al cursor y permite tomar medidas de profundidad, que vendría siendo esta. Entonces, por ejemplo, si tenemos un recipiente, por decir, y queremos saber cuál es su profundidad, podremos meter esto y conforme este se suma o salga, ir tomando las medidas igualmente. ¿Cómo funciona? Pues para medidas internas, acá se muestra que sería la parte superior, esta sería la parte fija y esta sería la móvil. Entonces están aquí pegadas. Al mover la escala principal, perdón, este se iría acercando al borde y empezaríamos a tomar una medida correcta. Que por el contrario, la medición de exterior es contraria a la anterior. En este tendremos que abrir nuestra escala principal y de aquí irla cerrando para hacer que nuestra parte fija quede pegada al exterior de lo que querramos medir, y así tendrá nuestra medición. La medición de profundidad, tendremos que meter lo que es la varilla y ver qué tanto sume o qué tanto se mete o qué tanto sale, y a partir de ahí tomamos nuestra medición. Y la medición de escalón, este es un escalón, tendremos que poner esta parte de acá pegada al escalón y ir jalando la escala principal, jalándola hasta que nuestra parte fija podamos ponerla al renglón del escalón, y ahí ya empezamos a tomar nuestra medición. Para tomar medidas en milímetros, por ejemplo, es de una manera muy fácil. Que por ejemplo vamos a colocar aquí esto en cualquier lugar, aquí. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver que nos da aquí la medida abajo de 44.95 milímetros. Entonces, ¿por qué? Porque en la parte del nonio de acá abajo podemos ver que el último número, por decirlo, el último entero sería el 4. Entonces, a partir de aquí, si hacemos un zoom a esa parte del 0,
aquí a la parte del 0 podemos ver que no está coincidente con el 1, 2, 3, 4 del punto 5. Entonces aquí está tomando como referencia el punto 4. Entonces a partir de aquí podemos decir que es 4. Lo vamos a hacer en centímetros y ya lo transformamos. Podemos hacerlo de 4.4 y a partir de aquí tenemos que contar una línea coincidente, que por ejemplo aquí es la 9, la número 9. Aquí esta coinciden, entonces 4.49. Entonces sería correcta nuestra medición, porque 4.49 al convertir a centímetros nos da un total de 44.95 milímetros. Ahora, lo que vendrá siendo en pulgadas, yo aquí le voy a ir poniendo unas capturas de pantalla, bueno, unas fotos de mi calculadora para ir rectificando. Pero por ejemplo vamos a ponerlo aquí, no importa. El último entero igualmente sería el 1, porque todavía no llega al 2. Este 0 de la parte del nonio, el 0 no pasa el 2, entonces se cuenta el 1. Entonces por eso aquí tenemos 1. Ahora tenemos que buscar, tenemos que contar cuántas líneas hay del 1 hasta el 0. Entonces tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí se pone 11 sobre 16. Entonces aquí vamos a ir sumando 1 más 11 sobre 16, que así sería la fórmula. Siempre el 0 siempre va a ir sobre 16. Ahora, la otra parte, la parte que sigue se va a poner sobre 128. Entonces aquí vamos a contar en cuál de esas líneas es coincidente con otra línea. Y podemos ver que es esta, que sería 1, 2, 3. Entonces ponemos que es 1 más 11 sobre 16 más 3 sobre 128. Y efectivamente nos da 1.91. Bueno, y le agradezco la atención prestada durante este video. A ver si pude haber extendido un poco más, pero esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Somos el equipo número 4.